En este vídeo corto vamos a hablar de qué es el tipo de retorno y cómo se puede utilizar para recoger el resultado que produce una función. Comenzaremos viendo la necesidad de ese tipo de retorno, en qué consiste y cómo se puede utilizar para recuperar, como decía, los datos o los resultados que produce una función. Miremos la función que tenemos a continuación. Recibe como parámetro dos números enteros y saca por pantalla, en el caso de Java, con println, el resultado de la suma. Entonces, recibe como parámetros el entero n1 y el entero n2 y saca por pantalla con system.out.println la suma de n1 más n2. Pero ¿cómo podríamos recoger o guardarnos el resultado de esta suma para luego hacer otras operaciones? Por ejemplo, sumarlo con otros datos. En este caso no podemos. El resultado simplemente se muestra por pantalla, pero desde fuera de la función, cuando yo llame a sumar, lo único que puedo hacer es ver por pantalla el resultado de la suma. No tengo ninguna forma de guardarme ese dato en alguna variable para luego poderlo seguir sumando. El tipo de retorno va a permitir, a través de una instrucción importante llamada return, hacer que la función devuelva el resultado que ha producido para poder utilizar más adelante. Para conseguir esto, en muchos lenguajes de programación tenemos que indicar, cuando definimos la función, qué tipo de dato va a devolver. En este caso, la función devolvería un int. Esto se consigue cambiando la palabra void que teníamos al definir la función por la palabra int. La palabra void que hemos estado utilizando hasta ahora lo usaremos cuando la función no tenga que devolver ningún resultado. Por ejemplo, cuando se limite a sacar cosas por pantalla. Pero cuando sí queramos devolver un resultado para poderlo utilizar, indicaremos qué tipo de resultado puede devolver. Sí que es cierto que una función únicamente puede devolver un tipo de resultado. Por ejemplo, un int o un float o un array de strings, pero no puede devolver en general dos o tres tipos diferentes, por ejemplo, un int y un double. Solamente en algunos lenguajes, como en el caso, por ejemplo, de Python, se permite esta característica. Pero bueno, a lo que íbamos. Dentro de la definición de la función indicamos el tipo de dato que va a devolver y luego dentro de la función, con la palabra return, devolvemos el resultado que queremos producir, en este caso la suma de los parámetros n1 más n2. Ahora, cuando invoquemos a la función desde otra parte, por ejemplo desde el programa principal, hacemos sumar para sumar 5 y 2, no veremos nada por pantalla. La función ya no hace ningún system.out.println. Se ha provocado un resultado, en este caso es 7, pero no se muestra o no se ve en ninguna parte del programa. Lo que tenemos que hacer cuando usemos estos tipos de retorno es guardarnos el resultado en una variable para poderlo utilizar después. Por ejemplo, podemos invocar a la función sumar para sumar 5 y 2, guardarnos el resultado en una variable, por ejemplo suma 1, luego puedo llamar a la función más veces para que sume otras cosas, por ejemplo aquí suma 10 y 20, me lo guardo en suma 2, y aquí invoco a la función sumar para que sume esas dos sumas parciales. Suma 1 que vale 7, suma 2 que vale 30, pues la variable global, valdrá suma 1 más suma 2, en este caso valdría 37. Pero la utilidad de todo esto, como decimos, es podernos guardar en una variable, en este caso de entero, pero puede ser strings, o arrays, o listas, o lo que queramos, el resultado que produce una función, para luego poderlo utilizar más adelante.